A todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de Enrique Santos Jara, con quien vamos a conversar sobre algunos temas de coyuntura, pero específicamente vamos a analizar el tema del COVID-19, que es de actualidad. Obviamente estamos viviendo este encierro voluntario ya la cuarta semana, vamos creo que al mes ya y pues queremos hacer una conversación sobre cómo se han tratado otras pandemias, porque o sea, se ha habido en el mundo, ha habido hace unos 5 o 6 años, tuvimos una acá en el mundo que era la gripe aviar y la gripe porcina, pero se manejaron de otra manera. Entonces eso queríamos conversar con Enrique, cómo se comportó la humanidad en esas otras pandemias o epidemias, y obviamente cómo ha sido hoy, ¿no? Hoy, si antes estuvimos preparados, porque ahora nos cogió, como dice el pueblo, con la bata alzada. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, César. Gracias por esta invitación. Bueno, desde el destierro obligado en nuestros hogares, hemos tenido tiempo para seguir la información de lo que está ocurriendo en el Ecuador y en el mundo, para leer, para dedicarnos a otras actividades y para reflexionar. Y me ha interesado mucho pensar el tema de las epidemias cuando están localizadas en ciertas áreas geográficas y pandemias cuando se ubican en todo el mundo. Realmente la muerte más grande que se ha dado, al menos que se tenga registro, corresponde a la llamada peste negra en Europa. Hace 600 años aproximadamente murieron sobre 100 millones de personas, entre 75 y 100 millones de personas. Pero esta peste negra peste bubónica, se circunscribió a Europa y Asia, ¿no? Es increíble, en esta época no habían aviones, no había turismo como hay ahora. Sin embargo, la velocidad de contagio, no siendo tan rápida como la que se puede encontrar ahora, fue realmente bastante impresionante, y el contacto humano es la clave de esto. De ahí podemos tener un conjunto de epidemias a nivel sectorial, pero la que deberíamos tomar como referencia es una que conocieron nuestros abuelos, la famosa gripe española, ¿no? Un nombre mal puesto porque realmente se originó en Kansas, se la llevó a través de los soldados estadounidenses a Francia, de Francia a España. Lo que ocurre es que la censura de guerra que había en Francia, que había en Alemania, impedía que se dé noticias sobre esta plaga que estaba asolando a los soldados en los frentes. Llegó a España, que era neutral en la Primera Guerra Mundial, no intervenía, y obviamente ahí no había censura. Los diarios dieron a conocer que en un momento dado las 2/3 partes de Madrid estaban contagiadas, y en Francia, escupiendo para arriba, le pusieron de nombre gripe española, y ellos no sabían que ya entre sus tropas estaba totalmente propagada y que dentro de pocas semanas iba a hacer mella en todo el mundo. Esta fue una epidemia realmente excepcional. Teníamos una población de 1.800 millones de habitantes y se estima que se contagiaron alrededor de 500 millones, es decir, la tercera parte, pero no contagio leve, sino contagio fuerte. Y murieron, el cálculo más pesimista, acudiendo estrictamente a los registros documentales que existían para entonces, habla de 50 millones. Las estimaciones que hacen algunos demógrafos y epidemiólogos, yo lo analizo más como sociólogo demógrafo antes que como epidemiólogo, porque no es mi campo, es que llegaría hasta los 100 millones. Pero se expandió a todos los continentes. No hubo un solo lugar de la Tierra, excepto una isla de Oceanía y la Antártida, a donde no llegó. Y hemos tenido desde entonces un conjunto de agentes virales. Eso es interesante, estamos hablando de gripes, ¿no? Una cosa que me interesa de entrada poner mi punto de vista es estas teorías de la conspiración, de que fue creada en un laboratorio de los Estados Unidos, introducida por soldados en Wuhan, y la inversa, ¿no?
que repiten círculos fundamentalistas que apoyan a Trump en los Estados Unidos, que hablan de que el virus fue creado en un laboratorio de China y fue difundido luego en los Estados Unidos. Realmente, hace ya algunas semanas esto se clarificó, un equipo europeo de científicos hizo la decodificación genómica del virus y encontró claramente su origen. Está en África, se transmite a través de animales, murciélagos, pangolines, llega a Indonesia, llega finalmente a China, y el paciente cero, en donde este virus gripal que ya existía, ¿no es cierto?, pero muta y ataca a las defensas del ser humano, es decir, produce una mutación que le permite atacar al ser humano, se da en el famoso mercado de Wuhan, donde había venta de especies salvajes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me importaba hacer este recuento porque hay algo absolutamente nuevo en esta pandemia, comparado con la gripe española, quizás lo más próximo. Primero, la velocidad del contagio es mucho mayor. Allá fue rápida porque demoró meses, se hizo a través del contacto de personas, de los soldados que iban al frente, eso coadyuvó. Ahora no tenemos guerra, ahora vivimos una época de paz mundial, no hablo de las guerras locales, ¿no? Pero la forma de contagio fue un mecanismo de la paz, el turismo, la movilidad de las personas, porque este virus solo se puede transmitir de frente a frente, solo se puede transmitir cuando hay una cercanía, y por eso este concepto de distancia social que ya fue creado frente a la gripe española es clave, ¿no? Pero, ¿qué hacemos cuando en Guayaquil, por ejemplo, en la primera semana de marzo, cuando ya había reportado el primer caso de gripe, de COVID, para usar la terminología corriente, porque es un nombre más complicado el científico, el COVID-19 ya estaba en Guayaquil la primera semana, y ese partido de Barcelona con Independiente, que fue autorizado por el gobierno a través de su representante local, que es el gobernador, en donde se minimizó la importancia que podría cobrar el COVID dentro del Ecuador. Realmente muchos infectólogos que he leído, escuchado, insisten que ese fue una fuente de contagio muy alto. Hubo otros partidos de fútbol en esa misma época, un par de partidos más, hubo un evento artístico, yo recuerdo, y la movilidad aérea y la movilidad terrestre dentro del país, la aérea dentro del país e internacional, nunca se cortó. Entonces, por esa vía, pues, igual que había ocurrido en Europa, que no le puso atención a este tema, el COVID entró y tiene realmente un nivel, una velocidad de transmisión, de contagio sorprendente, ¿no? No tiene los niveles de letalidad aparentemente que otros virus, pero yo me pregunto, no como médico, me pregunto como demógrafo, como sociólogo, antropólogo, me pregunto en qué medida esta disminución de la letalidad del COVID, estamos hablando de 118,000 muertos a la fecha, ¿no? 3 meses después, cuando en pleno auge de la gripe española moría 1 millón de personas cada semana, ¿no? O sea, no hay comparación. Entonces, se debe a la baja letalidad, o a la menor, no baja letalidad, a la menor letalidad que tiene este coronavirus con relación a otros, como los que tú mencionabas, que produjeron otro tipo de gripes de la misma familia de los coronas, pero con niveles de contagio menores y con niveles de letalidad menores, ¿no? Se tomaron medidas a nivel mundial básicas, y yo estuve revisando la literatura, no fue algo muy excepcional. Parece que la propia velocidad de contagio y los niveles de letalidad de estas gripes anteriores que se han dado en este siglo no se parecen en nada al que estamos conociendo ahora. Entonces, se inicia en China, se expande rápidamente, China toma las medidas de confinamiento que se pueden dar en un país donde hay una dictadura de un partido único y en donde se puede obligar a la población a confinarse, a llevar un app en su celular para ser controlada, pero también se expande a Corea del Sur, que es un país capitalista con democracia liberal. Hay que recordarlo, con una buena tradición autoritaria. Corea se desarrolló como tal luego de una dictadura de varias décadas que permitió su desarrollo, pero en los actuales momentos la población estuvo dispuesta a aceptar
el control y vigilancia informática, policial informática del Estado, para poder aislar los casos. A mí lo que me llama la atención es que, habiéndose dado esta respuesta en una vía de un gobierno autoritario y en una vía de un gobierno formalmente democrático, es decir, China, República Popular China y Corea del Sur, me llama mucho la atención que Europa y el mundo hayan reaccionado con tanta lentitud. Es decir, no, confianza, demasiada confianza posiblemente. Porque lo primero que te decían era que no era altamente mortal, entonces que la mortalidad era súper baja. Pero al mismo tiempo, a pesar de toda la información que ya China proporcionó, eh, es que a Italia, por ejemplo, le toma desprevenido y viene con toda la fuerza, ¿no? Cuando otras veces sí se han tomado acciones dentro de estos países, especialmente Italia, Europa, como tú dices. ¿Fue exceso de confianza, crees tú? yo creo que hay un exceso de confianza provocado por un imaginario, el imaginario de que es una gripe focalizada en ese momento en China, y ni siquiera en toda China, estuvo focalizada en una ciudad y en Hubei, que es la zona mayor a la cual pertenece, una ciudad de 11 millones de habitantes, dicho sea de paso, o sea, casi un poco más que la mitad de población del Ecuador en una sola ciudad, concentrada en Corea del Sur, con mecanismos de aislamiento, con transmisión de información bastante filtrada, tanto del gobierno chino como del propio gobierno coreano. No filtraron mucha información, no fueron transparentes hacia afuera, aunque fueron aparentemente transparentes hacia adentro de sus sistemas sanitarios para que puedan manejar esta crisis. Pero yo recuerdo que inclusive China en un comienzo no tomó todas las medidas que tenía que tomar. Una cosa que a veces nos olvidamos es que definitivamente China también tuvo una demora. El paciente cero está ubicado a mediados de diciembre en el mercado de Wuhan y las medidas empiezan casi 2 meses después. Para ese momento el virus ya se había propagado. Es decir, me parece que hay una confianza excesiva que tendrían que analizarla los filósofos, porque es un elemento que se dio en prácticamente todos los países, ¿no? La propia China, quizá Corea se adelantó. China pudo haber evitado esas 3.000 muertes si hacía ese confinamiento, que lo puede hacer por la estructura de Estado que tiene y la estructura económica que tiene, lo puede hacer de una manera rápida, ¿no? Pero había vuelos de China y vuelos de Wuhan, o de gente que había estado en Wuhan hacia Europa, y bastaba con que una persona lleve el virus tiene, al menos en las primeras etapas, esa capacidad de que un solo individuo puede transmitir, ¿no es cierto?, a centenares de miles, y obviamente que ya llega un momento en que va bajando lo que se llama la densidad en la población susceptible de adquirir el virus. Entonces llama la atención esto, pero nosotros decimos llama la atención Italia, y también podríamos decir llama la atención América Latina, y podríamos decir llama la atención Alemania, llama la atención España, llama la atención Estados Unidos, en donde se minimizaron las cosas. El ejemplo ecuatoriano no voy a redundar porque esto ya ha sido debatido y ha sido pues criticado duramente en redes, el tema de los partidos de fútbol, el tema de que se permitió que siga existiendo hacinamiento en el transporte público, el tema de espectáculos artísticos que se siguieron dando, la misma actitud de las autoridades absolutamente, no voy a decir indolente, porque no sé qué estaban sintiendo ellas, pero sí negligente, de no haber actuado en su momento frente a las alarmas que nos estaban prendiendo en el mundo, ¿no? Pero mira, César, en América el único país que tomó medidas y se adelantó, y que algunos en su momento, incluido yo, hasta me reí, ¿no?, cuando le escuché decir que se iban a aislar, que se iban a tomar medidas de control de frontera, de cuarentena, fue El Salvador, ¿no? Fue el único país que realmente nos sorprendió a todos. Repito, yo no le tomé mucha atención, hasta lo tomé un poco con humor. Entonces no me llama la atención que inclusive quienes toman decisiones políticas hayan sido muy negligentes, hayan sido muy permisivos con lo que se venía. El ejemplo más claro, que ahora lo están pagando los Estados Unidos, ¿no? Trump, que cuenta con un equipo de asesores científicos de primer nivel,
no les hizo caso. Y él dijo en algún momento, hace un mes y un poquito más, dijo que esta era una gripe más fuerte que la común y que no iba a pasar nada. Inclusive cuando ya había empezado la expansión de este virus a nivel masivo, hasta hacerse comunitario, él estaba pensando hasta levantar la cuarentena inicial. Cuando sus asesores le presentan cifras de más de 200.000 muertos, pudiendo llegar hasta 800.000 muertos y no se hacía nada, ahí se asusta pues y toma las medidas que ha tomado efectivamente. Yo creo que no se puede criticar, y esto lo estoy analizando más bien como psicólogo, como sociólogo, antes que como político. Creo que no se puede criticar de modo específico a los gobernantes que fueron negligentes frente a lo que se venía, porque creo que todos los ciudadanos y las ciudadanas, la mayoría, fuimos negligentes, fuimos muy permisivos, no le dimos el dimensionamiento adecuado de lo que se estaba dando, y obviamente eso tiene que ver con con el tema de la ciencia, ¿no? Lo que evitó yo pienso que lo que evitó, y a eso quería llegar, que esta pandemia alcance los niveles de mortalidad que alcanzó la gripe española hace un siglo, yo creo que gran parte de eso descansa en la reestructuración de los sistemas sanitarios, en la fortaleza de la epidemiología contemporánea apoyada en el análisis de grandes cantidades de datos, de Big Data, la creación de modelos matemáticos, estadísticos, que permiten que estos expertos, con los insumos que se van dando, hayan podido ir mejorando sus niveles de seguimiento y de predicción a lo que se viene. Creo que las medidas totalmente inusuales para el siglo XXI de cuarentena, que están llevando a una recesión, que es otro punto que tenemos que analizar, alcanzaron niveles que no se alcanzaron antes, y me parece, repito, en la parte clínica no me voy a meter porque no soy médico, la velocidad de contagio, solo sé lo que conocemos todos, 2.5 por cada paciente, por cada contagiado, etcétera, pero llevado eso a niveles macro, pues no sabría yo decir en qué momento es la propia naturaleza del virus la que le ha impedido alcanzar los niveles de letalidad que han alcanzado otras epidemias y pandemias, y qué corresponde a la ciencia. Pero intuitivamente, sin poder manejar una cifra, yo entiendo que mucho de lo que se ha logrado se debe a las medidas que nacen de la ciencia y que han llevado a que estados tan liberales y tan opuestos a la intervención del Estado como Trump dirigiendo a los Estados Unidos, o como Johnson, ¿no es cierto?, Macron, el gobierno italiano de centro derecha, que más bien han venido cuestionando el orden de lo público, han tenido que aferrarse al Estado y han tenido que aferrarse al público como una medida de salvación. Ese es el otro elemento que quiero destacar: la existencia de estados nacionales, la existencia de intercambio de información y la existencia de alineamiento, no diría de coordinación, pero de alineamientos de políticas públicas entre los principales estados nacionales, que ha permitido ir aprendiendo el uno del otro. Y sabemos que todavía no está controlada la pandemia, pero ya vemos las curvas que indican que al menos en los países de Europa, donde esto estaba más descontrolado, empiezan a disminuir contagios, muertes. No sabemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos en las próximas semanas, no se tiene el incremento. No quisiera hablar del tema de Ecuador, del tema de América Latina de modo específico, porque me parece que la información que tenemos es muy sucia, no permite hacer análisis realistas de lo que está pasando. Lo intenté hace algunas semanas, pero veo que no tiene sentido. Entonces yo diría, ciencia ha jugado un rol fundamental, la ciencia de la tecnología, el avance de la medicina, y políticas públicas que inclusive en países con una fortaleza del sector privado de salud como Chile, es lo que ha permitido pues que este sector privado de salud opere no en función de su lógica privada, sino en función de las políticas dictadas por Piñera, por ejemplo, en su estado de excepción. Claro, bueno, desde ese punto de vista que tú le ves, claro, no podríamos criticar la acción o la reacción de los gobiernos de acá en Latinoamérica. Sin embargo, acá sí se critica el hecho de que tuvimos la oportunidad de tomar medidas cuando ya tuvimos un paciente que dio negativo, pero que ya nos dio un campanazo. Y ahí ya se debió haber tenido
algún tipo de estrategia para comprar pruebas, para ver cómo tratar si en el supuesto caso venía la enfermedad para acá. Y no se tomó nada de eso, es más, se quitó hasta presupuesto a salud. Veníamos un año atrás quitando médicos de todos los hospitales y bajando presupuesto a todo lo que tenía que ver con salud y educación, con este concepto del estado obeso. Entonces, yo creo que sí deberíamos también analizar el hecho de que Ecuador tuvo la oportunidad de prepararse de alguna manera y sin embargo no lo hizo. Sí, y yo, a ver, y estoy hablando de por qué a nivel mundial Ujú. se dio una corriente general que permitió que el contagio se produzca, por ejemplo, en Europa, que se supone tienen sistemas de defensa epidemiológica y de prevención epidemiológica mucho mejores que los nuestros, infinitamente mejores que los nuestros, se haya dado en Estados Unidos, se haya dado en América Latina. Ese es un proceso global. Pero una vez que habían los signos que permitían empezar a tomar las medidas, efectivamente ahí tenemos que marcar las diferencias. Claro. No es casual que haya sido en Brasil, que haya sido en Ecuador, o sea, tenemos diferencias poblacionales obviamente importantes, y haya sido un país pequeño como Panamá, gobiernos que han mantenido políticas absolutamente antipúblico en los últimos años. Bueno, Panamá desde muchas décadas que mantiene políticas contrarias a lo público, Ecuador desde hace 3 años. No es casual que haya sido en estos países en donde no ha habido la capacidad de entender que las políticas económicas y las políticas sociales tenían que articularse a una necesidad de una política pública sanitaria, donde las reacciones fueron más tardías y donde ocurrieron los desbordes que estamos viendo. Voy a tomar el ejemplo chileno. Chile no es un modelo de un gobierno de izquierda, socialista, de centro izquierda, es un gobierno abiertamente de derecha, con un Estado que tiene una constitución creada por el pinochetismo y que antes de que venga esto iba a ser justamente reformada, con un gobierno que tenía un bajísimo nivel de popularidad, el más bajo de toda América Latina, con la gente movilizada en las calles, y un sistema de salud, un sistema de seguridad social totalmente en manos privadas. Pero, ¿qué hace Chile? Chile apenas empiezan los primeros casos, toma el control, el Estado, a través del gobierno, toma el control de la política, y aún existiendo un sistema de salud de oferta privada, todo ese sistema de salud de oferta privada queda bajo la dirección, supervisión y bajo el liderazgo del Ejecutivo. Se declara un estado constitucional de excepción que lleva pues a políticas cuyos detalles no vamos a entrar a analizar, pero de modo general fueron políticas que dividieron al país en función de los niveles de contagio. ¿Pero por qué lo hicieron? Y aquí vamos a lo que tú bien señalaste. Porque Chile apenas, así sea tarde, apenas se percató de que esto podía adquirir ribetes importantes. Chile hizo lo que hizo China, lo que hizo Corea del Sur, lo que han estado haciendo Alemania en Europa, que es quizá donde más exitosamente se pudo contener, igual que Finlandia, lo que se está haciendo este rato en Singapur, en Taiwán, que es la generación de multiplicidad de test. Aquí, un momento dado, realmente, yo lo digo, yo me molestaba de la campaña de quédate en casa porque me parecía que tenía hasta un corte de segregación social, ¿no? La clase media insultando a los pobres de Guayaquil o a los pobres de otros lugares del país porque salían, pero salían porque tenían que salir a comer, pues no salían porque querían. Yo tengo la libertad y tengo el privilegio, gracias a la herencia cultural, a la herencia económica, a la formativa, social de mis padres, a mis propios esfuerzos, de estar en condiciones de estar conversando contigo aquí y no tener que salir para mantenerme. Puedo trabajar en línea, asesoría en línea, clases en línea, y sigo trabajando en un conjunto de cosas sin necesidad de salir. Pero la gente que vive de la construcción del día a día, y no hablo solamente de los albañiles, los propios ingenieros, los propios arquitectos, ellos viven de sus ingresos mensuales generados por las obras físicas. Si esas obras se detienen,
inclusive sectores de la clase media se están viendo afectados por lo que está ocurriendo. Entonces, se necesitaba crear, antes que la cuarentena como gran consigna del quédate en casa famoso, la consigna debió haber sido la de los coreanos: test, test y más test. Esa era la consigna que tenía que imponerse. Aquí, ¿cuándo se empiezan a aplicar masivamente los test? Primero, los primeros test se reportan desde el 13 de marzo. Me parece que son apenas 100 o 200 que se reportan en esa fecha, ¿sí? Y el crecimiento de test diarios es realmente insignificante. Recién el fin de semana pasado parece que se habían empezado a aplicar unos 2 días antes test en una cantidad mucho mayor, más o menos 1000 test al día, y se empiezan además a reportar test que habían quedado represados, porque eso me queda claro a mí. De un día al otro aparecen 3000 contagiados más, ¿no? No es que aparecen 3000 contagiados más, es que se empiezan a sumar los contagiados que habían sido testeados algunas semanas, algunos días antes y que no habían sido reportados. O sea, algún día, como dice algunos políticos, entre ellos el expresidente Correa, algún día cuando esto pase vamos a tener que sentarnos y pedir cuentas, porque realmente es inconcebible que un sistema que se suponía estaba manteniendo todo el control de calidad de la información, como el de gestión de riesgo, haya estado dándonos una información con un retraso de 10 días, y de repente en un día se ponen en orden las cosas, se ponen a tiempo los datos, y realmente yo personalmente ya he desistido de trabajar con la información. He sido de lo que menos he dudado, he sido de lo que más ha creído que debemos confiar mínimamente en la información proporcionada, pero este rato no voy a desconfiar de la integridad de las personas, desconfío de la competencia técnica. Creo que estamos en manos de ineptos que no supieron en su momento entender lo que se venía, que no supieron a tiempo generar esta política de test, y he hecho la comparación no con un Estado o con un gobierno de izquierda para evitar ese sesgo, he hecho la comparación con un gobierno de derecha, como el de Chile, con un sistema privatizado, que sin embargo ese gobierno de derecha y con un sistema privatizado supo tomar políticas públicas y adoptar políticas públicas a tiempo para poder controlar de alguna manera la situación. Acá, repito, no voy a llover sobre mojado, pero fuimos los que más tardíamente reaccionamos juntos con Panamá, hasta Brasil de Bolsonaro, independientemente de las veleidades discursivas del señor que siempre las tiene. Igual el Estado funcionaba y el Estado ya estaba tomando medidas preventivas y medidas de cercos epidemiológicos que aquí hasta el momento no se han tomado. No hubo previsión. Las mascarillas, para mí el problema fundamental, los test, las mascarillas, los respiradores, ¿no?, que son un elemento consubstancial para poder enfrentar. Y tenemos el ejemplo, estamos ubicados entre 2 países, para ya no seguir con Chile, Colombia y Perú. Vean las estadísticas de Perú y vean las estadísticas de Colombia. Ambos países son países que tienen gobiernos de derecha y de centro derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que, siendo esta la situación, la cantidad de muertos por millón de habitantes, que es la cifra que hay que analizar, en el caso de nuestro subcontinente, de América Latina, con fecha de registro 13 de abril, fecha de datos reales 11 de abril, ¿no?, con datos recopilados de todo el mundo, Ecuador en América Latina ocupa el primer lugar, peleándose ahí por puntos mínimos, ¿no es cierto?, el primer lugar con Panamá, ¿sí? Y muy por encima de Panamá, muy por encima, perdón, del resto de países, viene Brasil, que tiene la mitad de muertos por millón de habitantes que Ecuador. Luego viene Chile, que, repito, se tomó respuestas tardías, pero que ya están controlándose. Luego viene Perú, luego viene México, Colombia y luego viene Argentina. Es decir, ¿cómo así? Pues Ecuador tiene una cantidad de muertos por millón de habitantes 3 veces superior a la de dos estados, 2 países que tienen gobiernos de centro derecha, y Colombia, por ejemplo, supo tomar a tiempo medidas como la de los test, que no se
que ni en Ecuador, hasta el momento no sabemos exactamente, perdóname que lo diga César, no sabemos cuántos test son los que van a venir, no sabemos. Primero dijeron que eran 2 millones, luego dijeron que ya estaban 200.000 en camino. Hasta ahora no tenemos datos, no hay Hasta ahora transparencia. no llegan, estimado Enrique, ni siquiera se hace la compra. Por Eso es eso lo peor. ni siquiera me atrevo a firmarlo para no incurrir en un error que luego mañana digan, bueno, aquí los tenemos. Ya, Claro. pero hasta el momento no hay transparencia, no hay información que nos digan, verán, se están comprando y están en este momento en barco o en avión por llegar. O sea, no hay nadie que nos dé esa información. En Colombia hace tiempo se está haciendo eso. Y La es por parte, eso, que justo lo que tú dices, la información no es la real, porque, a ver, suben de una a casi 3.000 casos. En sí, Pichincha nomás se suben como 300 casos en un solo día. Luego de que el señor presidente dice que nos han estado mintiendo, porque él lo que pide es que den transparencia en la información, que por más duro que sea, nos digan la verdad. O sea, quiere decir que hasta ese momento nos seguían mintiendo y que por orden del presidente entonces transparentan recién la información. Y cada día te cambian la información, porque nosotros teníamos de hecho un cuadro, una infografía, teníamos con casos sospechosos, casos los recuperados que nunca subieron de 3, ahora solamente nos dan una cifra de alta hospitalaria y tampoco la podemos calificar, y ahora por último ya desaparecieron los casos sospechosos. ya no aparecen los casos sospechosos, Claro. efectivamente. Afortunadamente no han eliminado los muertos probables, ¿no? Que un poco nos Ah, ayudan a manejar una cifra más realista de la mortalidad. Ahora, el otro tema grave, tenemos el tema de los test, tenemos el tema de la transparencia. Repito, yo no quiero partir del supuesto de que hay mala fe. Voy a poner entre paréntesis esa especulación para no dañar a lo que quiero llegar. Creo que el problema central, César, es que tenemos un gobierno formado por gente inexperta, por gente sin experiencia, por gente que no se hace asesorar, porque en el Ecuador existen médicos, epidemiólogos, demógrafos, especialistas en informáticas que desde un comienzo pudieron haber aportado a la fijación de políticas públicas. Pero eso no lo hemos visto, todo ha sido muy informal, una reunión del presidente con rectores y con miembros de una academia de ciencias en donde conversaron, intercambiaron criterios y no pasó nada. Es decir, no hay un comité científico estructurado, adjunto al Ejecutivo, adjunto al Estado, porque no es ni siquiera un tema de gobierno, sino de Estado, que esté orientando las decisiones públicas, que esté haciendo un seguimiento de la información, que esté intentando hacer lo que países como Italia, España, que tienen tantos muertos, no han dejado de hacer, que es llevar una modelización, no esas líneas que ya uno no cree lo que le presentan realmente, repito, porque hay un problema de incompetencia técnica. Es decir, ni siquiera han sabido cómo llevar adecuadamente el registro de datos. Ese es el problema. No voy a hablar de si nos ocultan información, simplemente no tienen la capacidad técnica, no tienen los recursos técnicos, no tienen el talento humano para poder decir, esta es la estrategia metodológica que vamos a seguir para el registro de datos y para el muestreo, para la toma de datos de la población, para construir esta base de datos que es la que nos está alimentando. Entonces, primero, la falta de previsión en los test. Segundo, el haber creado la idea de que todo es cuestión de quedarse en la casa sin levantar un solo plan de abastecimiento de alimentos y de distribución de alimentos para la población. Y aquí algunos gobiernos locales han incurrido en complicidad con esta política. No tengo ningún problema en señalar que el gobierno local de Guayaquil, por ejemplo, no tomó ninguna acción, y no voy a hablar del periodo actual, en donde la ciudad se supone que está militarizada y obviamente ahí eso es otro tema, ¿no es cierto? Casi que le quitan competencias a los gobiernos locales, porque hay un comité de emergencia que está manejando esto, el gobernador del Guayas con dos miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas. Pero estoy hablando de antes, cuando podían hacer lo que estaban haciendo ahora, lo que siguen haciendo ahora es una colecta, ¿no? O sea, este viejo esquema de que el Estado no tiene que intervenir, que todo es un tema de teletones, de la sociedad civil, entre comillas, porque
esta sociedad civil no es realmente la sociedad civil, sino los empresarios, que hacen colecta de dinero, colecta de medicinas, colecta de fondos. ¿Por qué? Porque el Estado no interviene. Cuando ya en Quito, el municipio de Quito estaba tomando las acciones que cabían dentro de sus competencias para poder organizar el acceso de la gente a los mercados, por ejemplo, a los supermercados. Cuando ya en Cuenca el prefecto Yacu Pérez había organizado de una manera realmente extraordinaria, en mi opinión, y yo lo tengo que decir públicamente, aunque he tenido algunos roces con él personalmente, pero se ha portado a la altura de poder no solo organizar la distribución de alimentos y de medicinas, enlazando directamente al productor que necesitaba sobrevivir, con el consumidor, con el pequeño comerciante, sino que inclusive el día de hoy estaba haciendo acciones de apoyo a la provincia del Guayas. Imagínate, César, o sea, a eso hemos llegado, de que el funcionamiento exitoso se ha dado desde los gobiernos locales, que han sabido impulsar políticas públicas, entender que esto es un tema público y que no puede ser entregado a esta barbaridad, que ojalá no se caiga la idea de un fideicomiso, que es renunciar a que el Estado asuma su responsabilidad, es reconocer la incapacidad. Exacto, es incapacidad del gobierno y también una forma de decir, o sea, yo no estuve preparado y ahora sí que... Claro, y me lavo las manos, exacto. Me lavo las manos, no puedo manejarlo, háganlo ustedes. Lo que es terrible, es un mensaje terrible, porque en el mundo hasta los gobiernos con política más neoliberal están fortaleciendo este rato lo público y están reconociendo el valor que tiene lo público para poder manejar directamente la salud. En la mayoría de los casos, en Alemania, por ejemplo, se nacionalizó el sector de la salud. Es decir, el sector privado pasó a estar en manos del Estado temporalmente, ¿no? O sea, los discursos libertarios, los discursos no liberales realmente creo que han salido heridos de muerte gracias a este microorganismo que les demuestra que ellos están anclados en el siglo XVIII, en el siglo XIX, donde esto ya no funciona. Y como se hemos venido de alguna forma implementando esas políticas en el Ecuador, el tercer elemento, que es acaso el más importante, el hecho de que se ha desmantelado la infraestructura, equipamiento y logística de la salud pública en el Ecuador durante los últimos 3 años. Fernando Carrión, que no puede ser acusado de correísta, de izquierdista, que es un técnico que sirvió en municipios de la democracia popular, te quiero recordar eso, pero que es un técnico. Él presentó la información que se hizo pública de cómo se han venido dando los recortes en los aportes al presupuesto regular de salud desde el año 2017. Y cómo hasta el momento yo no veo una información oficial, fidedigna, que podamos utilizar, que nos diga efectivamente se entregaron 200 millones para la emergencia, ¿no es cierto?, por sobre el presupuesto. Es decir, un Estado que se ha entregado, ni siquiera voy a decir a los empresarios, no está entregado a los empresarios, está entregado a los tenedores de bonos. César, está entregado a los tenedores de bonos, está entregado a el cumplimiento fiel y servil, porque esa es la única palabra que puedo utilizar, de el pago de la deuda internacional, y que ni siquiera en pleno pico de muertes y de contagios tuvo la capacidad para decirles a los tenedores de bonos lo que sí hicieron otros países con gobiernos de derecha y de centro derecha: perdonen, pero esta vez no podemos pagarles, ¿no? Que era lo normal en una crisis como esta. Además, con una cosa que ahí sí digo es una mentira, ahí sí puedo decir es una mentira, de haber dicho vamos a pagar porque con eso vamos a poder hacer un préstamo de 2.000 millones. Que tampoco llegan. Porque no existe, porque claro. Si esto va a llegar cuando estemos ya saliendo de la cuarentena, cuando estemos saliendo de la restricción de actividades económicas, y que no va a ser por la acción de las políticas de este gobierno, sino porque la ciudadanía realmente ha internalizado, los empresarios de la producción, los de la industria farmacéutica, han internalizado la necesidad de colaborar, y eso es lo que ha permitido que este país se mantenga hasta este rato como está. Pero lo que se viene, la recesión que ya está en marcha, el crecimiento negativo del país, el crecimiento en términos económicos,
la destrucción de importantes sectores de la economía, de puestos de empleo, ¿no es cierto?, es terrible. Es decir, yo no sé si esta gente que está ahora no ha tenido la capacidad, no voy a decir moral, la capacidad de gestión política, técnica, humana, de gestionar una crisis. Yo no sé cómo este mismo ministro, que ha sido indolente y absolutamente inhumano ante lo que está pasando, va a poder manejar al país cuando esto empiece a pasar, porque esto va a empezar a pasar. Yo soy de los convencidos que en los países del sur global las curvas de contagio y de muerte, por razones que no cabe explicarlas acá, no van a alcanzar los niveles del norte global, los niveles de China, de Estados Unidos, etcétera. Pero igual, cuando salgamos de esto, porque vamos a salir, el país va a quedar destrozado y vamos a seguir en manos de estos negligentes, incompetentes, técnicamente hablando, indolentes, humanamente hablando. Van a poder enfrentar una recesión de la magnitud que se viene, van a poder reconstruir el país cuando lo que se necesita es Estado, más Estado, intervención pública. Realmente el panorama, y yo que soy un optimista por naturaleza, creo que es la primera vez en mi vida que públicamente digo que me siento desolado y que me siento absolutamente pesimista de lo que le espera a nuestro país si no hay un cambio de rumbo drástico en lo que está ocurriendo. Así es lo que todos estamos viendo, ¿no? Económicamente luego, ¿qué va a suceder? Y las medidas que toma el gobierno nacional, en vez de apegarse al pueblo o que le dé alguna esperanza al pueblo, lo que hace es meterle la mano al bolsillo. Y por último, demagógicamente hablar de bajarse el sueldo al 50%, para luego pues obligar a las otras funciones a que también se vayan bajando los sueldos y así llegar al deseo que siempre han tenido los economistas neoliberales de que en el Estado se paga demasiada plata y hay que bajar los sueldos. Entonces, eso también es otra de las medidas que no vemos esperanzadoras, porque lo que quisiéramos escucharle del gobierno es una moratoria bancaria, por ejemplo, préstamos a menos intereses, las tasas de interés totalmente bajas, como para reactivar la economía. Pero al parecer lo único que se está pidiendo es una reforma laboral para ayudar a los empresarios a que puedan ellos contratar como quieran. Hoy mismo nos enteramos que hace unas 2 horas y media han sido despedidos de la empresa Edesa algunas personas, cuando en el primer decreto de emergencia del 17 decía que no iban a despedir, se prohibía el despido de personal tanto en lo público como en lo privado. Pues todo el mundo hace lo que quiere, porque obviamente no hay esa ayuda gubernamental, no se ve, por ejemplo, ese incentivo posiblemente a las mismas empresas para que no voten a sus empleados, pero ellos lo que están buscando es bajar sueldos, tratar de arreglar a los empresarios, pero de una forma, no quisiera usar esa palabra, pero sí con un neoliberalismo salvaje, en donde solo ellos nomás se arreglan y el pueblo, los empleados que se quedan sin trabajo, pues allá. Sí, César, déjame terminar con una idea que se basa en un hecho empírico. ¿Quién puede imaginarse siquiera que el señor Donald Trump tiene ideas de centroizquierda, ideas keynesianas, como dicen los economistas? ¿Quién puede imaginarse eso? Él levantó su campaña con base en el apoyo frontal del grupo al que él pertenece, que es de los grandes millonarios del país, del ala republicana de los millonarios del país, porque también es una ala demócrata, y lo hizo con un discurso de oposición a lo público y de dominio de lo privado por sobre todas las cosas. Sin embargo, el señor Trump acaba de crear el más grande rescate en la historia de los Estados Unidos, fondeando 2,2 billones de dólares, y no billones de los estadounidenses. Para los estadounidenses, un billón es 1.000 millones. Para nosotros, un billón es 1.000.000 de millones. Estamos hablando de 2 billones de los nuestros, o sea, 2 millones de millones, 2,2 millones de dólares, en donde 500 millones están destinados directamente para
la gente pobre para cubrir el desempleo que se viene, para cubrir la economía de los hogares, y los 1.500 millones restantes están destinados fundamentalmente para los pequeños empresarios, para los pequeños capitalistas y medianos capitalistas, para que tengan un fondo que les permite sostener un salario digno, ¿no es cierto?, a sus empleados y no se pierdan puestos de empleo. Y aún así ya tenemos, hasta hace pocas horas teníamos una pérdida brutal de puestos de empleos en los Estados Unidos. Pero eso hace Donald Trump, el rey de las políticas anti-Estado, el rey de la anti-intervención. Se dio cuenta que el Estado tiene que intervenir, tiene que auxiliar a su población, y afronta políticas absolutamente proteccionistas, más proteccionistas que de costumbre, para defender su economía. Perú, donde hay un gobierno de orientación neoliberal, acaba de destinar 5.000 millones de dólares, es decir, casi lo que acá este gobierno le perdonó a los empresarios. 5.000 millones de dólares para un fondo de intervención sanitaria y de recuperación económica del país. Y acá el Estado, a través de este gobierno negligente, incompetente, indolente, ¿sí?, plantea más bien que el Estado se retire, que no se haga inversión estatal porque no tenemos plata, el mismo cuento desde hace tiempo, sí, pero sí hay plata para pagar a los tenedores de deudas, que ojalá algún día sepamos cuáles son los ecuatorianos que están entre esos tenedores de deudas que fueron beneficiados con el pago que se acaba de hacer a fines de marzo. Se privilegia eso, no se invierte en salud, se toman medidas desesperadas luego de haber despedido a centenares de médicos y a más, no sé la cifra exacta, no me voy a arriesgar, pero sé que mucha gente, seguramente supera las 1.000 personas que fueron despedidos de cargos de personal sanitario, y en este momento no están abastecidos, no se ha invertido estos años en equipamiento. Todo lo que existe, todo lo que se ha usado es lo que dejó el señor que no nos deja dormir, que hasta levantaron el sistema, la cuarentena del sistema judicial solamente para hacer una sentencia absolutamente persecutoria y sin base, y que se va a caer en su momento. Eso se va a caer indudablemente, no ahora, pero se va a caer. Y esa es la preocupación del gobierno. Esa es la preocupación, andar buscando centros de megatrolls, cuando las noticias de muertes no las difundían los megatrolls, sino que las difundían con un mínimo de decoro, hay que reconocerlo, los medios tradicionales. Salía en Ecuavisa fundamentalmente, salía en El Comercio, salía en el Universo, salía en el Mercurio. Ellos eran los que pasaban esa información. Algunos inclusive periodistas, que no los nombro, de medios digitales, alineados con el gobierno. Sin embargo, ya llegó un momento en que no pudieron seguir sosteniendo las mentiras del gobierno y cuestionaron el tema de la salubridad pública, sobre todo en Guayaquil. Entonces, necesitamos fortalecer lo público, necesitamos aunar esfuerzos desde los gobiernos locales que sí están comprometidos con este proyecto, y yo creo que los mismos gobiernos locales que pertenecen al Partido Social Cristiano, por un momento tienen que entender que esto es un tema de vida o muerte, y ellos tienen que también arrimar el hombro e insertarse en estas iniciativas que fortalezcan lo público, que es el único espacio que está demostrando en este momento a nivel mundial, el único espacio que puede permitir detener que los muertos se incrementen, que la curva se aplane, como se dice. Eso no podemos dejar que se haga solito. Eso pasaba hace 600 años y por eso moría el 30% de los habitantes del mundo. Ahora, afortunadamente, ha habido políticas, hay tradiciones de cercos epidemiológicos, de cuarentena, de restricciones de actividades económicas, que han permitido que esto no alcance los niveles de mortalidad que han alcanzado otras pandemias y otras pandemias. Pero igual, así sea la 100ª parte de los muertos que hubo con la gripe española, toda vida humana es valiosa. No es problema de decir aquí hay menos muertos que hace 100 años. Toda vida humana es valiosa, y si hemos tenido los medios para que la mortalidad no alcance los niveles alarmantes que ocurrió hace 100 años con la gripe española, debemos usar esos medios para fortalecer la salud pública, para evitar que haya
un solo muerto menos, o sea, para tratar de que haya un solo muerto menos, porque cada vida humana es valiosa. Esto no es una estadística, esto es un tema de calidad de vida, esto es un tema existencial, es un dilema existencial al que este pequeño microorganismo que no alcanza a ser siquiera un ser vivo nos ha puesto a todos, ¿no es cierto?, a pensar y a repensar. Así es, y como para terminar, mi estimado Enrique, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos continuado con la misma dinámica de investigación en las universidades, por ejemplo, Yachay o las otras universidades donde había presupuesto para investigación? Cuando todo eso dejamos en el olvido, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido presupuesto para investigación? ¿Tuviéramos acá algún tipo de respuesta ante este virus? Evidentemente, evidentemente, es decir, se quiso hacer esto un tema político, ¿no? Recuerdo que hubo un cuestionamiento al anterior gobierno por haber dividido el nombre del Instituto Higieta Pérez en dos institutos, lo cual tenía una lógica institucional y una lógica técnica absolutamente válida, pero nunca se eliminó, más bien se fortaleció la investigación. Ha sido en este gobierno donde se ha disminuido, donde se ha hecho caso omiso del Código Ingenios, que fue uno de los últimos códigos, en este caso orgánicos, que fueron aprobados en el gobierno anterior y que permitían justamente el contar con un personal propio del sector público. Ahora bien, hay algo que es necesario mencionar y gracias a tu pregunta no lo puedo omitir. Yo que estoy vinculado y he estado vinculado toda mi vida prácticamente a las universidades. Casi que pasó por alto que hace 2 semanas un conjunto de universidades ecuatorianas, en donde no voy a nombrar a todas, pero estaban públicas, la Central, cofinanciadas, la Pontificia Universidad Católica, la UT de Quito, particulares autofinanciadas, la UDLA y la Universidad de San Francisco de Quito, para nombrar solo algunas de las más conocidas, había más. Un conjunto de universidades expresaron públicamente su disposición a realizar las pruebas COVID, puesto que tenían el equipamiento y los reactivos para poder hacerlo. Se ofrecieron para hacerlo, es decir, hay capacidad instalada en las universidades públicas y particulares y lo más importante, hay la voluntad y hay la sensibilidad de los rectores de todas estas y rectoras de todas estas universidades para apoyar. No ha habido ninguna respuesta. Que yo sepa, no ha habido ninguna respuesta. Capaz que me equivoco y la hubo, pero nuevamente estamos con el problema de uno de los talones de Aquiles de este gobierno, que es la comunicación. Por supuesto. ¿Sí? Pueden estar haciendo maravillas, no voy a discutirlo, pero no lo saben comunicar, no lo comunican. Capaz que este rato estoy hablando algo que no es cierto, que ya hubo una respuesta favorable del gobierno a estas universidades, ¿sí? Y que efectivamente se están haciendo los exámenes con ella, pero si se lo ha hecho, no se comunica, y lo que no se comunica no existe. Pero hasta hace 2 semanas yo vi una declaración pública, era en este caso la Pontificia Universidad Católica, que indicaba, insistía que habían puesto a la disposición del gobierno el uso de su capacidad técnica y humana instalada para poder apoyar. No se ha dado. Para mí el problema fundamental, insisto, es una incapacidad política, un no entendimiento de lo que significa ser gobierno, una entrega total de las competencias del Estado a los especuladores, ni siquiera a los empresarios, discúlpame César, a los especuladores, ¿sí?, internacionales, financieros internacionales, una negligencia, ¿sí?, una incompetencia, gente sin experiencia. Juntos no hacen ni siquiera un buen kindergarten entre todos los que están formando ese jardín de infantes que es el gabinete actualmente. Así es, estimado Enrique, y bueno, es bueno conversar de estos temas y analizarlos en este momento en el que estamos viviendo. Te queremos agradecer, Enrique, por tus análisis y por esta conversación que hemos tenido aquí en Hoja de Ruta. Nosotros, obviamente, deseándote que te estés cuidando mucho, vamos a pedir de tu concurso luego para que sigas ayudándonos con estos análisis. Con todo gusto, César, un saludo pues para todas las amigas y amigos que han escuchado este programa, que lo escucharán luego en
en la plataforma una vez que esté colgado el audio o el video. Y bueno, todos nos estamos cuidando y repito, tenemos el privilegio por razones sociales, de capital cultural, de capital social de nuestras familias, de poder estar trabajando en casa. Pero hay millones en este país que no lo pueden hacer y yo no me voy a poner en la actitud de estarles diciendo quédense en su casa cuando este Estado no ha invertido un solo centavo en políticas sociales, no estas caridades que se empiezan a dar a través de terceros, sino políticas sociales planificadas, estructuradas, con impacto real y en función de un proyecto de recuperación económica o de minimización de la terrible recesión que se nos viene. Y muchas gracias, César, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, y nosotros estaremos regresando luego con más entrevistas. También vamos a tener a las 6 de la tarde un enlace con Ecuador, país de contrastes, con Jorge Guerrero. También vamos a tratar de hacer un programa obviamente desde nuestras casas, pero por la señal de Ecuador, país de contrastes. Les avisamos y a las 8 de la noche estaremos, luego del cacerolazo, haciendo nuestro consabido editorial Ciudadanía y Resistencia.